Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Programa que cada semana trata de hacer su mejor esfuerzo para tener hondureños hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Y hace unos años decidimos invitar a todos los jóvenes que ganaban el premio Rubén Darío, un premio extraordinario que premia la excelencia en la región centroamericana a los mejores alumnos de las universidades públicas. Usted se puede imaginar tener juntos a los mejores alumnos de Honduras, Guatemala, El Salvador y los países centroamericanos. Hoy tenemos una de las ganadoras del premio Rubén Darío de Honduras 2025. Ella estudió en escuela primaria en Ramón Rosa, en la escuela Ramón Rosa y en la escuela del doctor Enrique Aguilar Paz. Luego en su secundaria, séptimo a décimo grado en el polivalente Germania y luego en el técnico Abelardo Fortín, donde se gradúa de bachiller en Ciencias y Humanidades. Ahora, el premio lo recibe porque está cursando la licenciatura del profesorado en Educación Básica para primero y segundo ciclo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 36 asignaturas aprobadas y un promedio de 95%, siendo seleccionada de toda la universidad para el premio Rubén Darío. Con nosotros Nadia Isabela Ramos. Nadia, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, para mí es un honor estar aquí, la verdad, y compartir este espacio y pues la experiencia que he tenido. Gracias, Nadia. Yo creo que vamos a aprender mucho de usted. Empezamos nuestros programas, Nadia, con una frase que siempre le da un toquecito que está muy alineado con el programa en general. La educación es lo que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela, decía Albert Einstein, ese famoso físico alemán de origen judío que fue considerado uno de los más sobresalientes en la historia, particularmente por la teoría de la relatividad. Sí. Y a mí me da la impresión de que la educación para usted es su área, su pecera, es donde usted disfruta. Movámonos un poquito, si usted me permite, a su primaria. Primero a quinto grado en la Ramón Rosa. ¿Cómo era Nadia Isabela? Calladita, seria, no hablaba mucho o era terrible. No la podían parar. ¿Cómo era usted de chiquita? La verdad yo era seria, pero no era callada. Bueno, lo recuerdo en mi primaria, era bien colaborativa con mi maestra, porque como era multigrado la escuela, siempre como que de cada grado miraban como algún estudiante que pudiera ser tutor de los demás y que pudiera como que dicte guías, que ayúdeme a revisar los exámenes. ¿Chiquita? Sí, chiquita. Entonces, wow. También participé como en ser presidenta de la escuela. O sea, era callada. ¿En su primaria? Sí. Pero entonces quiere decir que ella iba de avanzada. Sí, o sea, yo, gracias a la profesora Adilia, como que de ahí empecé a interesarme por enseñar. Pero usted estaba en la Ramón Rosa. Sí. Y después se movió a la Enrique Aguilar Paz. Sí. Se movió en sexto. En sexto. Muy bien. Pero no, de ahí se movió otra vez. No. En séptimo a décimo. Sí, en el colegio polivalente de Germania. En polivalente Germania. Sí. ¿Se movió por cuestiones de la familia o por cuestiones del estudio? Porque nos llama la atención que tuvo 2 escuelas y 2 colegios antes de graduarse. Sí, por la escuela fue porque hubo un cambio de profesor. Hay un problema a veces en las escuelas que asignan personas que no son docentes. Ya. Y en ese caso nos tocaba con un ingeniero. Nada contra los ingenieros, pero él no era docente. Entonces no nos enseñaba los contenidos del grado. Y usted estaba en primaria. Y estaba en primaria y la verdad, pues esa situación a mí no me pareció ni a mi familia, entonces decidimos que me tenían que cambiar. Ahora, ¿usted recuerda ese cambio de primaria a la Enrique Aguilar Paz? Sí. Porque cambió sus compañeritos y sus compañeritas y entonces
¿Tuvo alguna nostalgia por ese cambio? Sí, la verdad, o sea, sí sentí el cambio, porque ahí sí me hice muy callada y más seria. Siempre, Seria y callada. sí, siempre era aplicada, pero no me desenvolvía como en mi escuela pasada. ¿Cómo eran sus calificaciones cuando estaba chiquita? En primero, segundo, tercero. Esos primeros años. Sacaba buenas notas, era bien aplicada, era bien responsable. La verdad, sí. En primero, bueno, tuve un maestro que no nos enseñaba. Y mi mamá... ¿Se acuerda bien usted? Sí, porque es que con mi mamá siempre nos acuerda porque ella bueno, nos asignaban como tareas del Nacho y ella en la casa me ponía a leer. Entonces ella me enseñó a leer prácticamente, entonces siempre nos acordamos de eso. Pero a mí en primer grado como que yo decía, ay, no me gusta la escuela. Pero luego llegué a segundo grado que me tocó con la profesora Dilia y ahí sí yo empecé a ser aplicada. Pero noto que su mamá siempre ha estado presente ahí. Es una persona que siempre ha estado vigilante de su proceso educativo. ¿Eso sí es? Sí, siempre. O sea, mis papás siempre... Yo tuve el privilegio, la verdad, como de crecer en un ambiente que me fomentaba de usted va a ir a la universidad, usted va a sacar una maestría. O sea, yo sé que es un privilegio. Desde pequeña. Desde pequeño yo no sabía que era una maestría, pero yo sabía que Usted la no tenía sabía que era maestría, pero le decían que iba a ser. Ajá. Cuando era grande. Cuando estuviera grande. Después de graduarse, me decían, usted va a sacar su maestría, va a viajar y va a trabajar. Y yo, sí, eso es cierto. Qué extraordinario. Muy bien, ahora me voy a mover un poco a la secundaria. Me interesa la escuela secundaria. Técnico gubernamental Abelardo Fortín. Bueno, pero es que realmente en el Germania estuvo de séptimo a décimo. Sí. Y en el Abelardo solo estuvo en 11. Sí, solo estuve en 11. Buenos amigos hizo en Germania. Polivalente Germania. Sí, la verdad, ahí hice buenas amistades, más porque éramos de las mismas comunidades cercanas. Tal vez ahora, en este momento no puedo decir que somos unidos, pero sí es como, yo fui compañero tuyo, recuerdo, y más con lo del premio, como que salió Por supuesto. es un orgullo, Nadia, y no sé qué, entonces como, sí hice buenas amistades, la verdad. ¿Por qué usted decide? Bueno, creo que ya medio contestó un poquito esta pregunta con lo que dijo, pero tengo que escarbar un poco más. ¿Por qué decide la licenciatura en la pedagógica? Me estoy adelantando. O sea, ¿por qué decide? No, realmente mi pregunta está mal estructurada, porque me voy a ir atrás. ¿Por qué decide bachillerato en Ciencias y Humanidades y no se va por ser profesora? Porque a usted le gustaba, ya empezaba a sentir que le gustaba la educación. Sí. Ajá, ¿y por qué se va por ser bachiller? Cualquiera le hubiera dicho, no, vaya, estudie para ser profesora ya de una vez y por ahí se va. Bueno, está la razón de que en ese año aún no estaban lo de las normales. Eso era pero la principal era que mis planes realmente no estaba estudiar para ser profesora. O sea, a mí me gustaba y todo, pero yo también crecí con el con un cierto pensamiento en mi familia de el que es más inteligente no tiene que ser médico. Entonces a mí para eso apostaban de que yo estudiara medicina. Estudiar medicina. O sea, en la familia decían, va a ser medicina. Sí, eso era... Pero usted no. Y yo era como, más que todo por mi papá. Yo le dije a él, yo quiero estudiar para ser profesora. Pero él seguía con la medicina. Y yo dije, está bien, va a estudiar medicina. Pero en eso, en ese año del bachiller, por eso elegimos el bachiller en Ciencias y Humanidades, porque era más corto y ya era pasar directamente a la universidad. Es que cuando usted se mueve del Germania al Abelardo Fortín, es que ya tiene claro que va a ser bachiller. Sí, porque es que en el Polivalente Germania solo había bachiller en informática, turismo, no estaba el bachiller en Ciencias y Humanidades, entonces por eso hubo el cambio. Entonces, pero ya por eso decide bachillerato en Ciencias y Humanidades porque está apostándole a la universidad. Sí. O sea, ya está viendo la universidad. Sí, ya era ese pensamiento. Muy bien, entonces me voy a estacionar un poco en el último año, que fue ese año en el Abelardo Fortín que usted se titula como bachiller en Ciencias y Humanidades. ¿Cómo eran las calificaciones? Pues al principio, por el cambio, yo lo acepto. Yo me quedé en una clase.
en física. Pero usted siempre sacaba buenas notas, ¿verdad? Sí, pero por el cambio y los contenidos, pues, ahí se miró la diferencia. Pero la verdad, más que todo, que ser inteligente hay que ser aplicado. Entonces yo me empecé y también a saber con quién llevarse, porque yo miraba, había un buen estudiante ahí, que él entendía bastante la física, y yo empecé a llevarme con él y él me explicaba, entonces yo empecé a mejorar yo en esa clase sobre todo. Pero la física le dio problemas en el último año. Sí, pero solo fue como al principio, porque ya realmente yo terminé el bachillerato siendo el mejor promedio de esa generación. Pero ¿cómo pudo haber terminado siendo el mejor promedio si se quedó, se aplazó en una de los parciales de física? Digamos. Sí que levantó mucho las calificaciones, Sí, compensó. Compensé. Y también recuerdo que el profesor en el último, pues dijo quiénes habían sido los mejores promedios de su clase. Y el primero fue el muchacho con el que yo me llevaba y el segundo era yo. Después de no haber aprobado un parcial. Después de no haber aprobado un parcial. O sea, usted le dio vuelta completamente al calcetín. Sí. O sea, pasó de que la aplazaron a ser el segundo mejor promedio de la clase y ser el mejor promedio de toda la promoción. Sí, del bachiller de Ciencias y Humanidades. Entonces, del bachillerato de Ciencias y Humanidades, usted ya tuvo las mejores calificaciones. Sí. Pero es que el último año, Nadia, es un año diferente cuando uno está, porque es un año en donde ya está pensando en la universidad, se va a separar de sus compañeros, que el trabajo social, que la graduación, que es un año distinto. Ustedes son los mayores de toda la escuela. Sí. ¿Qué recuerda usted de esa etapa antes de sacar el mejor promedio? ¿Solo pasaba estudiando usted o hacía actividades extracurriculares? No, hacía actividades extracurriculares. La verdad, para mí ese año fue, como dicen, un evento canónico, porque en ese año falleció mi papá a mitad. Entonces, ¿De ese último año? ¡Qué duro! De ese último duro. año. Entonces, ahí fue como volver como a empezar otra vida. ¿Y todavía sacó las mejores calificaciones habiendo sucedido eso? Sí, la verdad, yo creo que solo 2 veces falté al colegio. O sea, podía llegar tarde, pero llegaba. Nunca falté y nunca dejé de presentar tareas o dejé de estudiar. O sea, para mí el estudio fue primordial. Y también ese año yo desfilé en la banda del colegio. Que unas maravillosas personas porque siempre me apoyaron y era como, nadie, usted puede y todo. O sea, tenía como ese grupito de ánimo que aunque yo no fuera muy extrovertida, pero ellos como que entendían eso y me apoyaban. Dígame, pero estamos viendo que el último año suyo es un año muy difícil personalmente con esa pérdida, pero siento que tuvo con un equipo de apoyo ahí, como sus amigos y los profesores y la banda, como que la gente realmente le echó el hombro. Sí, la verdad sí. Yo me sentí apoyada y con bastante esperanza. A pesar de como la confusión, por como le mencionaba, iba a estudiar medicina, específicamente medicina veterinaria. Y que veterinaria no hay aquí, era más complicado porque no hay veterinaria aquí. Sí, está en Catacamas. Ah, ya hay veterinaria aquí. Sí, en la Universidad de Agricultura. Ahí se puede cursar medicina veterinaria. Y ahí iba a estudiar yo, pero en eso, mi primer mensaje fue no estudiar un año, darme un año sabático. Después de bachillerato. Después del bachillerato. Y luego, bueno, yo lo que recuerdo fue a la profesora Mariana, que me daba las clases de naturales. Ella como que ella sabía mi situación y me apoyaba. Y hubo un día antes de mi cumpleaños que yo tenía que esperar a mi mamá porque íbamos a comprar unas cosas para mi cumpleaños. Entonces yo me puse a observar como las aulas y a ver a los demás dando clases, a los profesores. Y yo como que tuve ese pensamiento de, yo quería hacer esto. A ver, o sea, es como que yo quiero. Hizo clic. Ajá, ahí me hizo clic. Entonces, en eso averigüé, estaban las inscripciones para las admisiones, me inscribí y ahí sí le dije a mi hermano y después a mi mamá. Voy a entrar por eso. Muy bien, es extraordinario este viaje de esta señorita. Todavía no hemos llegado a la universidad, no hemos llegado al premio, pero
Después de una pausa hablaremos de eso. Ya volvemos. Regresamos con nuestra invitada especial, que es una de las ganadoras del premio Rubén Darío 2025 de Honduras. Una, porque tenemos varias universidades en Honduras que fueron premiados sus alumnos, sus mejores alumnos. Muy bien, llegamos a la universidad. Entra a la universidad. Cuando uno entra a la universidad, Nadia, cambia todo. Cambian los amigos, cambia la forma como uno recibe clases, cambian los edificios, cambia realmente, cambia todo, cambian las materias. ¿Usted recuerda su primer día de clases en la universidad? Sí, lo recuerdo porque me perdí. Se perdió. Me perdí y como, bueno, mi hermano estudia en la misma universidad que yo. Ah, bueno, pero ahí más o menos le ayudó eso, ¿o no? Yo por un teléfono, bueno, con el celular le decía, ¿dónde está tal edificio? Le mandaba foto y me dice, ahí no es nadie, es otro. Y yo perdida, y solo tuve, creo que 2 clases, una presencial y una virtual, pero casi estudié todo La primera semana, el primer día. El primer día. Y yo llevaba clases por la tarde-noche. Entonces, y en diferentes edificios, bien diferente a de donde venía usted de bachillerato en Ciencias y Humanidades. Sí, me recuerdo mi recorrido, el primer periodo era de ir del edificio 3 al edificio 14 al edificio 5. Dios mío. Pregunta, cuando usted empieza y decide que va a estudiar la licenciatura para ser profesora, usted se pone de meta que va a ser la mejor alumna de todos los alumnos de ahí. Y dijo, voy a ganarme el premio Rubén Darío. Eso dijo usted el primer día de clase, ahí cuando se perdió. No, la verdad no. O sea, sí, yo decía, me voy a esforzar así como me he esforzado antes. Pero no, realmente como... Ni sabía lo del premio, ¿no? Tenía una noción por las redes sociales, como las publicaban las universidades. Pero yo decía, a ver cómo se llegara a ganar un premio así. O sea, no, la verdad no tenía idea. Ya después, cuando estaba más dentro de la universidad, como que tenía una noción. Pero sí empezó con la meta de tener buenas calificaciones. Sí. De aprender mucho. Sí, la verdad más. Y además venía con la responsabilidad. Una muchacha sumamente responsable. Sí. Que no fallaba, no era impuntual. Sí, la verdad. ¿Cuál en la universidad resultó su clase más difícil hasta ahorita? Lleva 36 clases aprobadas. Sí. Y lleva un promedio de 95 en las 36. Sí. ¿Cuál es la clase más difícil que ha tenido? Creo que... Confiésese. La más difícil y el IC no me va a poder negar. Para mí ha sido álgebra. ¿Álgebra? Sí. Porque, o sea, a mí no me fue... Porque cada vez que digo eso, pero usted sacó buena nota. Pero fue difícil. Pero fue difícil porque antes de cada examen yo eran 6 páginas de ejercicio. Y era almorzar viendo unos videos del profesor Alex de matemáticas. Me acaba de adelantar a la siguiente pregunta, pues. ¿Cómo hace usted cuando una clase es muy difícil? Porque si es una buena alumna, termina sacando buenas notas. Pero todo el mundo piensa que los buenos alumnos leen un rapidito y lo leen y concentran y se ven al profesor y sacan 100. Y eso no siempre es así. No, no siempre. ¿Cuál es la clase que era más fácil, que le fue sumamente más fácil para usted? La verdad no recuerdo. Deben haber sido varias, porque con las calificaciones que tiene. Pero creo que igual la más fácil, que yo no recuerdo como que, o sea, era complicada, pero para mí fue estadística. Permítame, la más complicada era álgebra y la más fácil era estadística. Sí, no sé cómo, no sé por qué, pero yo la sentí estadística. Estadística la sintió bien fácil y no hizo tantos ejercicios como hizo con álgebra. No, por eso no hice tantos ejercicios. Es una caja de sorpresa esta chica. Cuando usted lleva 95 de promedio en 36 asignaturas, quiere decir que ha sacado varios 100, sí. ¿o no?
Sí. ¿Y usted recuerda como cuántos cienes llevará? Aprox. Un 5. Como 5. ¿Y cuál es la calificación más baja de todas las 36 asignaturas? ¿Se acuerda también? 80. 80. Y quiere decir que usted la lleva en Excel aparte, porque le estoy preguntando y se sabe cuál es. Se sabe cuál es la mayor, se sabe cuál es la menor. Tiene el promedio, tiene la desviación estándar, tiene... Así que le gusta estadística, debe tener la mediana, la media. ¿Usted iba chequeando cómo iban sus calificaciones? Sí, la verdad sí tengo como esa costumbre de ver cuántas clases me faltan, cuántas clases llevo, cuántas he cursado, cómo van mis calificaciones, el índice. Ahora, usted recibió un premio antes del Rubén Darío. ¿Qué premio fue ese? Es el premio a la excelencia académica Francisco Morazán. Y ese es de la Universidad Pedagógica. Ese es de la ¿Y universidad. a quién se lo dan, señorita? En sí, el premio consiste en escribir un ensayo acerca de Francisco Morazán o un tema relacionado y es por facultades. Eligen un ganador por facultades de las Y 4 usted fue la ganadora de la facultad, pero entonces le gusta escribir también. La verdad sí es algo que me gusta bastante Y escribir. le gusta leer. Sí. ¿Le gusta leer? ¿Le gusta escribir? ¿Le gusta estudiar? Está en educación, creo que está en la industria adecuada, está en la ocupación adecuada. Hablemos un poquito de los hábitos de estudio antes de hablar del premio, pero ya vamos a hablar del premio, cuando la llamaron, cuando se lo dieron, cuando mamá y hermano estaban felices. Pero hablemos un poquito de los hábitos de estudio suyos. ¿Cómo son sus hábitos de estudio? Porque estamos hablando con una excelente alumna, una reconocida. ¿Cómo son sus hábitos de estudio? Usted solo estudia, no hace nada más, no respira, no se alimenta, no come, usted no ve televisión, no navega internet, no ve su celular, solo estudia, nada que ver. No, nada que ver. La verdad, a mí lo que me funciona es prestar atención en las clases, como estar concentrada en las clases y también socializar lo que nos enseñan en las clases. ¿Y cómo lo socializa? Con mis amigos. O sea, como que generalmente llevamos las mismas clases o con otros compañeros que hemos ¿Pero compartido espacio. platica lo que ha aprendido o es que estudia en grupo y discuten con pizarra? Digamos que lo discutimos, pero no, como que a veces en ciertas clases como geometría, sí era como que nos reuníamos antes de examen y en una pizarra empezábamos a hacer los ejercicios. Entonces yo he tenido como eso, me gusta más como, yo soy más de escuchar. Entonces como que me queda más lo que yo escucho y repaso leyendo mis apuntes. ¿Cómo se prepara usted para un examen? ¿Usted estudia todos los días, todo y no estudia? ¿O dice, voy a estudiar 24 horas antes? Y se encierra a estudiar 24 horas antes. Se encierra con un jugo de naranja y pone música específica, música clásica, y lo hace de 7 de la noche a 10 de la noche. ¿Así es usted? No, realmente es como, voy a hacer un resumen o un tipo de esquema y voy a igual a leer los apuntes porque siempre hay cositas que uno apunta y dice esto es importante. Igual, como siempre hemos tenido como esa costumbre de si yo conozco con quien estoy llevando clases, podemos reunirnos a tal hora y vamos a ir discutiendo los temas. Extraordinario. Hablemos rapidito del premio. La llamaron y se ganó el premio. ¿Dónde estaba? Estaba en la U, estaba en la casa. Su mami saltó porque es que le mandaron la llamaron a ella en lugar de a usted. Cuéntenos qué pasó cuando se dio cuenta que era la ganadora de toda la universidad. De toda la universidad, la ganadora es usted. La verdad, estaba yo en mi casa y me di cuenta porque recibí un mensaje de WhatsApp de Miguel, que es el secretario de las relaciones estudiantiles de CESUCA. Entonces él se presentó y me dice, tengo el honor de decirle que es bienvenida al premio Rubén Darío. Entonces yo como ¿Cómo se sintió? La verdad, mi primera reacción fue como de sorpresa, no me lo creía. Y la verdad sí empecé a llorar, pero en eso dije, bueno, yo creo que yo estoy leyendo mal esto. Entonces fui a donde mi tía, que es a la casa a la par.
Entonces le dije, mire tía, quiero que usted me lea esto porque yo como que yo creo que lo estoy leyendo mal. Y entonces ya ella me lo leyó y me dijo que felicidades y hasta empezamos a llorarla todos porque, Qué emoción. o sea, ella Y fue... su mami se dio cuenta. Sí, después hablé con mi mamá y me dice, mire, es que usted no me cree cuando yo le digo que usted ha hecho grandes cosas. Eso le dice su mamá. Sí, o sea, cada Qué vez maravilla. que yo como que estaba como desanimado, que digo, ay, es que me va a ir mal o algo así, mamá, es que usted ha hecho grandes cosas, usted... Vamos a tener que entrevistar a su mamá. Entonces, sí, mi mamá es una gran mujer, ella tiene mucho que compartir. Yo estoy seguro que sí. Cuando usted la llaman y le dicen que tiene el premio, le dicen que es en Honduras, porque esta edición fue en Honduras, Sí. fue en la Universidad Autónoma. ¿Se acuerda de la ceremonia? ¿Se acuerda de conocer a los de los diferentes países? Cuénteme un poquito cómo se sintió en esa ceremonia, qué sintió cuando vio a todos de todas partes de Centroamérica. La verdad, para mí todo eso, bueno, porque hicimos una gira antes de la ceremonia. Entonces todo inició como cada que cuando se llega a los hoteles y uno conoce a los que están hospedándose en el mismo hotel. Pero fue bien interesante como conocer a otras personas de otros países, compartir cosas. Porque yo, sí, eso me va a quedar. De Guatemala yo no sabía que existía tráfico de trailers, por ejemplo, o cosas así. Y es como compartir esas cosas. O sea, yo hablar de mi país, escuchar a las compañeras de Panamá decir, no, los hondureños son bien amables. Y después quedarnos viendo a otra muchacha que era de Honduras, de la UNACIFOR. Y dicen, no, es que ellas son bien amables. Entonces, como que por eso decían que los hondureños eran bien amables. Y yo, ay, o sea, como representar el país, representar a mi universidad y pues conocerlos a ellos y aprender. O sea, fue una experiencia increíble. Ahora ya tenemos una Nadia que tiene amigos en toda Centroamérica. Tiene amigas. Sí, la verdad, sí. No sé, o sea, la verdad se me hizo bien, algo fácil y me sorprende, como recordando cómo era yo de chiquita, era tan introvertida que no hablaba y después estar haciendo hasta chistes con una persona que recién acaba de conocer, pero ya le estoy yo contando algo. Entonces es Qué como... extraordinario. Es increíble, la verdad. Nadia, recordemos que usted tiene 19 años y ya lleva casi 40 clases de su carrera. O sea que si todo sale de acuerdo a Excel, usted se va a graduar tipo de 21 años. Sí, O sea, usted va a tener un título universitario a los 21, sí, si todo sale bien. Y usted tuvo el premio Rubén Darío a los 19. sí. O sea, no va nada mal el currículum, le voy a decir. Hasta ahorita no va nada mal. Hablemos un poco porque ya tenemos que terminar. Antes de la pregunta final, quiero hacer un par de preguntitas. ¿Qué piensa hacer en el futuro? Si yo la llamo dentro de 5 años, hola Nadia, ¿se acuerda de mí? Venga, la voy a entrevistar. ¿Qué piensa hacer usted en el futuro? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el futuro para usted profesionalmente? El futuro es pues sacar la maestría. Ya estoy pensando en una beca para la maestría. Esa es como la meta. ¿Le va a ayudar las calificaciones? Sí, y también aprender inglés. Para mí quiero aprender inglés y si puedo otro idioma, otros dos, porque la verdad es bien interesante aprender idiomas. Y trabajar en el sistema público, si eso Dios lo permite. Y no sé, apoyar a mi universidad. La verdad es como, sí, yo siempre he dicho eso, que la universidad a mí me cambió la vida y es como yo orgullosamente soy de la universidad pedagógica y que si pudiera como retribuir eso, para mí sería un honor, la verdad. Ya entendemos por qué se ganó el premio Rubén Darío usted. Tenemos que llegar a la última pregunta. La última pregunta es, ¿cómo logra una chica como Nadia tener el premio Rubén Darío? ¿Cuál es la clave del éxito de haberlo logrado? ¿Qué hizo? La verdad, creo yo que la clave es ser resiliente y creer en uno mismo. Como creer de verdad, aunque esté todo complicado, creer en las capacidades que uno tiene y apoyarse de los demás. Como no quedarse con las cosas, sino saber pedir ayuda o apoyo. Porque a veces, aunque sea una pequeña cosita, uno ocupa un consejo, una palabra o que le echen la mano en algo y uno también lo puede hacer por los demás.
Entonces, para mí esa es la clave para llegar como al éxito, apoyarse a los demás, creer en uno mismo y saber cómo adaptarse a las dificultades. Es sumamente inspirador escucharla y queremos felicitarla por lo que ha hecho. Gracias por venir. Es un gusto, la verdad, compartir este espacio. Realmente hemos aprendido mucho de esta chica. Tenemos que agradecerle a un equipo de primer nivel que siempre hace lo mejor posible para que este programa llegue a donde debe llegar, a donde cada hondureño que esté dentro y fuera de este país aprenda de gente que lo hace bien, de compatriotas, hombres y mujeres que lo hacen bien y que quieren seguir haciéndolo bien. Gracias y nos vemos la próxima semana.